Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenas tardes, su servidora, maestra Sandra Martínez Lorenzo, licenciada en Derecho y maestra en Tecnología Educativa. Nos encontramos nuevamente en la Escuela Superior de Sinopal para abordar nuevamente el tema de los órganos internos de la sociedad. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de uno de los órganos muy importantes, que es la Asamblea. Como ya lo hemos manifestado, una sociedad, independientemente del tipo que sea, de acuerdo a las que establece el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberá de constituirse a través de una escritura o una póliza constitutiva, de acuerdo a los requisitos que nos marca el artículo 6 del mismo precepto legal. En este caso, estamos hablando de órganos internos de una sociedad anónima. Además de tener los requisitos del artículo 6, debemos de referirnos a los requisitos de los artículos 89, 90 y 91 del mismo precepto legal. Es decir, que tenemos que contener ciertos aspectos importantes y característicos de este tipo de sociedad. Ahora, el órgano más importante de la sociedad anónima es la asamblea. ¿Por qué es la asamblea? Porque a través de esta, la sociedad va a tomar el rumbo que sea necesario. Es decir, la asamblea va a decidir cuáles van a ser los parámetros, cuáles van a ser las formas de cómo se van a regular de manera interna. La asamblea la componen todos los socios, independientemente del tipo que sean, si son fundadores, no fundadores, mayoritarios, todos en su conjunto formarán la asamblea. Ahora, cuando se constituye la sociedad anónima, tendrán que celebrar una asamblea constitutiva, de acuerdo a lo que nos marca el artículo 100, en donde nos dice, tú tendrás que celebrar una asamblea constitutiva para verificar cuáles van a ser las facultades y las atribuciones de tus órganos internos, es decir, no nada más de la asamblea, sino también del consejo de administración o de vigilancia. Tendrás que establecer cuál va a ser tu objeto social, cuál va a ser tu duración y en sí todos los demás requisitos que necesitamos en el acta constitutiva. Ahora bien, la sociedad también podrá celebrar una asamblea ordinaria. Esto a lo que establece el artículo 181 de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad, una vez que se haya constituido, tendrá que celebrar este tipo de asambleas para analizar, para discutir y para aprobar los informes que realice tanto el Consejo de Administración como el Consejo de Vigilancia. Y todas las demás que no estén establecidas en el 182 del mismo precepto legal, ya que entonces estaríamos hablando de una asamblea extraordinaria. ¿Y cuándo voy a hablar o cuándo voy a saber celebrar una asamblea extraordinaria? Cuando estemos hablando del cambio del objeto social, cuando estemos cambiando la duración de la sociedad, la nacionalidad, la fusión, la transformación, la disolución, la liquidación, la amortización de las acciones o la valorización de las acciones o la manifestación de acciones de goce o privilegiadas. En este caso estaríamos hablando de una asamblea extraordinaria. Entonces, estamos en el entendido que una sociedad anónima debe de celebrar 3 tipos de asamblea. La constitutiva, que solamente va a ser una sola vez, que es al momento de constituirse la sociedad. La ordinaria, que por lo menos tiene que ser una vez al año o dentro del cierre de ejercicio, al término del cierre de ejercicio social, dentro de los 4 meses. Y la extraordinaria, que tiene que ser en cualquier momento para atender esas dificultades que se presentan dentro de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo le voy a dar de su conocimiento a los socios o cómo les voy a notificar que la sociedad tiene que celebrar una asamblea de este tipo?
Muy bien, se tendrá que hacer a través de una convocatoria. ¿Qué vendría siendo la convocatoria? Vendría siendo la forma de cómo le voy a notificar al socio que vamos a tener que celebrar una asamblea. La convocatoria se tendrá que publicar en los lugares más visibles del domicilio de la sociedad o de lo que establezca la asamblea dentro de su acta constitutiva. ¿Qué debe de contener la convocatoria? La convocatoria debe de contener el lugar y la fecha en la que se está realizando la convocatoria, el lugar, la fecha de cuándo se va a celebrar la asamblea, el tipo de asamblea, el orden del día, que de ello va a depender el tipo de asamblea y que tiene que estar firmada por la persona o en este caso el órgano interno que está convocando. Por lo general, el órgano interno que se va a ocupar de realizar la convocatoria y asimismo llevar el desahogo de la misma va a ser el Consejo de Administración o el consejero único. Esto establecido previamente en su acta constitutiva. Ahora bien, yo voy a tener que redactar esa convocatoria para que todos los socios firmen de haber sido notificados de la celebración de la misma. Esto es muy importante en la práctica, toda vez de que si no se realiza esta convocatoria y el socio se entera, se notifica de esta eventualidad, bien me podrá pedir posteriormente la nulidad de esa acta, toda vez de que no fue notificado. Entonces, esto es algo muy importante, es un requisito muy importante que nosotros tenemos que hacer en la práctica. Ya en las sociedades se hace la convocatoria, llevamos a cabo la asamblea de acuerdo al mismo orden del día. Es decir, el orden del día que yo ya establecí en mi convocatoria tiene que ser la misma que yo voy a abordar en esa asamblea. Se van a tener que desahogar en ese orden, en ese punto. El pase de lista, que yo voy a tener que verificar que exista quórum legal para poderla celebrar. Si estoy hablando de una asamblea ordinaria, tiene que ser por lo menos la mitad más uno de los socios o la mayor parte de las acciones que estén constituidas en ese momento. Y ya para las extraordinarias podrán ser las 2/3 partes del capital que se encuentre, a excepción de lo que los socios, es decir, la asamblea, establezcan en su acta constitutiva. Ahora bien, hecho esto anterior, se realiza el pase de lista, se verifica que exista quórum legal y se procede a cada uno de los puntos del orden del día. Dicho lo anterior, debemos de establecer que todo lo que se diga en la asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, tiene el carácter de obligatorio. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Damos por concluida esta cápsula y nos esperamos para la siguiente para hablar del Consejo de Administración o el consejero único. Hasta luego.